Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo, ya vamos a estar con la calle, mucho movimiento de organizaciones sociales, piqueteros que están copando la Plaza de Mayo y también la 9 de julio, un caos de tránsito en el centro porteño, pero bueno, ahora vamos a contar qué está pasando con eso, que tiene que ver también con las demandas sociales que está recibiendo el gobierno, fundamentalmente para aumentar los planes sociales que también han sido licuados por la inflación. Vamos a arrancar con esto. Porque yo cuando escuchaba y leía la frase que había dicho ayer Alberto Fernández en la presentación de los ministros y demás, me pregunto si el presidente lo dice en serio. Dijo el presidente, algo habremos hecho mal y nos preguntamos, ¿qué será lo que hicimos mal? La pregunta es, ¿lo que se pregunta Alberto Fernández, se lo pregunta en serio? Verdaderamente hay un desconcierto respecto a por qué perdieron y no lo saben. Hay una fórmula que es aceptamos el veredicto de la votación y vamos a cambiar, pero no sabemos hacia dónde. ¿Lo dice en serio Alberto Fernández, que reconoce que algo habrán hecho mal, pero se pregunta qué será lo que hicieron mal? Bueno, fíjense, no hace falta, digamos, encontrar demasiadas vueltas para saber el porqué de la elección desastrosa, como la calificó la propia Cristina Fernández de Kirchner, en las PASO para el oficialismo. En primer lugar, 150.000, 115.000 fallecidos por COVID, ¿no? 115.000 fallecidos por COVID, que como reconocen en esos audios de WhatsApp internos, la ubica a la Argentina dentro de los países con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, es decir, ajustados por población, más allá de que la Argentina haya tomado en muchos casos medidas mucho más restrictivas que muchos de esos países que tuvieron finalmente y han terminado con cantidad de fallecidos por millón de habitantes menores que la Argentina. Caída del PBI del 9%. Qué ensalada que hicimos acá. Caída del PBI del 9%, es decir, caída fuerte de la actividad económica muy por encima de la media mundial y la media latinoamericana, en parte por la extensión de las restricciones el año pasado, que se le sumó al desmanejo de la economía, que ya venía en un estado muy frágil. Bueno, ajuste real de las jubilaciones, caída del salario real, licuación real de planes sociales. Todavía falta la mitad del empleo que se perdió prepandemia, y a esa catástrofe desde el punto de vista económico y sanitario se le suman los gestos del gobierno, ¿no? Vacunatorio VIP, las fotos de Olivos y también en el último tramo de campaña el enojo del gobierno tratando de poner como estrategia la herencia de Macri, la radicalización de Alberto Fernández abrazándose a Cristina y en el tono de Cristina porque estaba muy débil internamente después de la foto de Olivos. Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta inicial que se hace Alberto Fernández. Algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué será lo que hicimos mal, dijo el presidente. Insisto, qué sé yo. ¿En serio lo dice el presidente? ¿O lo usa como fórmula para decir reconocemos los errores de gestión y vamos a ver cómo hacia adelante vamos mejorando? Bueno, rápidamente, ¿qué están pensando hoy en términos de lo que el gobierno considera ya no la emergencia sanitaria, la emergencia económica, es la emergencia electoral? Y el gobierno está en la emergencia electoral con una fórmula que es muy evidente, y la fórmula para la emergencia electoral, tratando de dar vuelta mínimamente el resultado o mejorar de alguna medida en noviembre, es apertura total y más pesos en la calle. Esa es la fórmula que evidentemente
el gobierno quiere poner sobre la mesa para ver si mejora su caudal político que quedó totalmente dañado en la elección del 12 de septiembre pasado. Bueno, ahora vamos a contar las medidas de apertura que sorpresivamente anunció hoy Carla Bisotti, la ministra de Salud, con el flamante jefe de gabinete Juan Mansur, pero se ve un intento muy evidente del gobierno de avanzar con esas aperturas muy rápidamente, incluso sin haber coordinado con las áreas pertinentes, porque muchos de los anuncios que hicieron hoy, algunos son contradictorios y otros quedan a referéndum de que las áreas pertinentes, básicamente la ANAC, migraciones y demás, vean cómo instrumentan los anuncios que hoy hicieron, que son aperturas de actividades domésticas internamente y también de apertura de fronteras, que es un pedido muy fuerte de todo el sector turístico, que es uno de los que más rezagados viene en recuperación de empleo y de actividad, y que hace rato estaban pidiendo una apertura fuerte de fronteras al turismo extranjero. Ahora vamos a puntear las medidas de apertura, y respecto a los pesos, después lo vamos a explicar. Ahí hay un tema muy delicado, porque el gobierno viene diseñando un paquete que van a anunciar en los próximos días, pero ahí sigue estando latente el riesgo presente de cómo se mueve el gobierno entre la necesidad de mejorar el ingresos reales de jubilados, AUH, planes sociales en general y trabajadores, y al mismo tiempo evitar otra crisis, es decir, que parte de esos pesos que se vuelcan a la calle, que es la fórmula que quieren instrumentar, no terminen colándose en el dólar y en un nuevo envión inflacionario, en una nueva crisis cambiaria en los próximos meses. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Después vamos a contar, vienen días complejos para el Banco Central. El Banco Central está poniendo muchos dólares en juego ya desde fines de agosto. Después vamos a ver los números, pero eso ha sido particularmente preocupante el viernes pasado, en el día de ayer, lunes, en el inicio y en el arranque de esta semana. ¿Cómo viene ahora la situación, Claudio? El mercado cambiario está más tranquilo que en el día de ayer. Hoy la novedad no pasa por ahí. El dólar blue está en 184 pesos, un peso y medio abajo de ayer a esta hora. El contado con liqui en 175, el típico rebote al mediodía, digamos, donde sube 2 o 3 pesos hasta que interviene el Banco Central. Ayer se estima que vendió unos 18 millones de dólares para que de los 175 que estaba a esta hora cerraran 172 al fin de la tarde. Pero la novedad, Maxi, pasa por las intervenciones que nuevamente comenzó a tener el Banco Central. El viernes fueron 140 millones de dólares, ayer otros 90 millones de dólares, y hoy también este mediodía está interviniendo. Después conoceremos el resultado, el saldo neto al final del día, porque claro, hay una demanda de divisas, básicamente de empresas, importadores. El Banco Central hay días que cierra totalmente el grifo y por eso vimos la semana pasada algunas compras, pero en cuanto abre justamente ese canal de otorgar divisas a los importadores, el saldo al final del día termina siendo negativo, con reservas que están cayendo. Así que veremos cómo cierra hoy el día. Insistimos que hubo algunas ventas recién al mediodía. Después veremos a lo largo de la tarde cómo evolucionó la cosa. Bueno, ya están Julio Bárbaro y Eduardo Fidanza, gracias a los dos por venir. En medio de este panorama está muy movida la calle. Atención, vamos, ahí está Diego de Nicolás en Plaza de Mayo, en la 9 de julio. Hay mucha gente de organizaciones piqueteras. ¿Qué está pasando, Diego? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mira, organizaciones sociales han llegado hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo. Sabes que se habían instalado en la zona central de la Plaza de Mayo, entre la pirámide y lo que es el mástil, pero no habían llegado prácticamente hasta la zona más frontal de la Casa Rosada. Bueno, en estos últimos minutos están comenzando a moverse con algunas de sus banderas y están acercándose cada vez más a la zona de la Casa Rosada. Una casa de gobierno que desde temprano ya tiene reforzada su seguridad con un cordón de la Policía Federal entre la reja y las puertas mismas del edificio, y con alguna guardia que también está en las adyacencias. Fíjate cómo este grupo está caminando como tratando de hacer una especie de rodeo. No sabemos si se van a sentar
o no en las puertas de la Casa de Gobierno, pero bueno, esto cambia un poco la metodología que distintas organizaciones sociales venían llevando a cabo durante los últimos tiempos, en donde tenían un eje de recorrido basado en la zona de la 9 de julio, el Obelisco, el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahora han decidido avanzar sobre la Plaza de Mayo y aquí, como observas, se está dando ya esta movilización en las puertas mismas de la Rosada. Maxi. Bien, Liliana Caruso está en otro lugar de esta movilización de organizaciones piqueteras. Liliana. ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenas tardes, exactamente. Nosotros estamos del otro lado, a los pies de la catedral y a metros del Cabildo, para que te ubiques. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo entran las columnas que llegan desde 9 de julio por Rivadavia, como en el caso de Barrios de Pie, que está ingresando en estos momentos. El Partido Obrero, entrando con una columna muy nutrida, está entrando por Avenida de Mayo. Y así se va poblando todo el verde de esta plaza. Te puedo contar, Maxi, que esta gente que viene, distintas columnas, el Frente de Organización en Lucha, de Partido Obrero, el MTR, Barrios de Pie, como te decía, está ocupando todo el verde en estos momentos de Plaza de Mayo y las veredas, las anchas veredas que tiene a su alrededor, en total está completo, te digo esto. Y como bien decía Diego, van avanzando cada vez más hacia Casa Rosada. Hasta allí se van a dirigir, todavía te digo, están entrando las columnas. Un elemento importante, se valló toda la catedral, algo que hasta ahora todavía no había pasado, pero la catedral está totalmente vallada, así que la gente se está dispersando un poco en estos momentos. Y el dato importante, que un núcleo, que es el Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, es posible que deje por unos momentos la plaza, sobre todo esas columnas que están ocupando el medio de la plaza, y se dirijan al Ministerio de Trabajo a entregarle un petitorio a las autoridades. Primero, entregar ese petitorio con un pedido de un salario mínimo vital y móvil de 70.000 pesos. Ese mismo petitorio lo van a entregar en Casa Rosada y de ahí se van a ir al Ministerio de Trabajo. Así que atención con esto, Maxi, porque a los alrededores está todo el tránsito cortado. Es un caos también llegar por el Bajo, porque en estos momentos es la única calle que está habilitada, pero no hay ingreso a la zona de Plaza de Mayo y, por supuesto, ni Rivadavia ni la misma Avenida de Mayo. Esta es la situación que está aquí, Maxi, y cada vez más gente que está llegando a la plaza y poblando este sector, como te decía, todo el verde ya ocupado. Bien, Liliana, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Carlos, estos son organizaciones de izquierda que no responden al gobierno. ¿Qué están pidiendo? No, es el Polo Obrero. Piden 70.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, lo decía Liliana recién, en el mismo momento en que está reunido, o en minutos ya comienza la reunión, del Consejo del Salario, que decide respecto al salario mínimo vital y móvil. Ahí también se esperan aumentos, ¿no? Estamos en medio de una campaña electoral. Por eso, esto es que se le mueve la calle por izquierda al gobierno. Los corren por izquierda. El Polo Obrero es el eje de la construcción del Frente de Izquierda en la calle. Sí. Y le están pidiendo al gobierno mejoras en los planes sociales. Sí, le están pidiendo el doble de salario mínimo vital y móvil, mejoras en los planes sociales, que los integren también en el equipo de desarrollo social. Y atención, porque en paralelo a esto, Maxi, en la plaza de los dos congresos se va a llevar a cabo un verdurazo también de movimientos que no terminan de estar alineados con el gobierno de Alberto Fernández, la calle que los corre por izquierda en plena previa electoral. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a contar cuáles son las aperturas que se van a disponer en los próximos días. Ya empiezan a partir de esta semana los anuncios de hoy de la mañana que aparecieron. Estrenó Mansur junto a Bisotti, a la ministra de Salud, pero parece ser bien clara la fórmula. Al final empezaron con la apertura, que es lo que menos costo tiene desde el punto de vista económico, y siguen discutiendo. Ahora vamos a contar el paquete económico para poner pesos en la calle. Lo sumo a Eduardo Fidanza y a Julio Bárbaro. Eduardo, el gobierno, después de la conmoción electoral, parece ser muy evidente, muy obvio en cuál es la movida para tratar y la interpretación que tienen respecto de por qué los castigó el voto en las PASO. Sí, claramente. Ahora, hay que tener cuidado, eso de acuerdo a las investigaciones que estamos haciendo ahora, con los paquetes de medidas, porque
La gente evidentemente va a tomar todas las ventajas que el gobierno le provea, pero eso no garantiza el voto, Maxi. Acá hay un proceso de deterioro muy grande que en este programa que está centrado en la economía está clarísimo. La inflación se está devorando cualquier ingreso, la desocupación, la falta de oportunidades, eso es lo que en realidad está quebrando la adhesión al gobierno. Y nos preguntábamos ante las elecciones cómo iba a pesar la pandemia. Lo que pesó es la economía, pero esta también es la economía de la pandemia, así que hay que ver. Por otro lado, los cambios de gabinete lo que yo creo que muestran es que el gobierno no tiene muchas figuras de recambio, así que habrá que ver también si ese relanzamiento tiene algún efecto. Por cierto, mejor que la semana pasada, pero no sabemos si alcanza. Yo creo que no alcanza. El punto para mí es que el gobierno lo que tiene que hacer es recortar la diferencia que le sacaron. Pensar en que va a ganar, yo creo que ellos no lo piensan, los analistas no lo pensamos y creo que la calle no lo piensa. Es un gabinete para, claramente desde el punto de vista de la imagen hacia afuera de la sociedad, traerlo de nuevo a Aníbal Fernández y demás, no es un gabinete para enamorar al electorado moderado, independiente, la idea que había construido Cristina en el 2019 para captar ese electorado del centro y tener el plus para poder ganar en primera vuelta. No, pero a ver, ese gabinete lo que expresa es, como te digo, falta de capacidad de recambio y dos figuras muy cuestionadas. Aníbal Fernández, por cierto, si vos querés, más simpático, pero sumamente cuestionado, y Mansur también. Así que uno no puede pensar que a partir de esas figuras vaya a haber una recuperación del voto. Yo creo que no es así. Además, ¿sabes qué pasa? Los pasos que da el gobierno lo que expresan son las soluciones de compromiso, porque sabemos que en la cima del poder hay una interna no resuelta. Y en este punto yo no me confundiría con que el presidente es un títere de la vicepresidenta. Él tiene una porción de poder también. Ahora lo vamos a hablar respecto a la orientación económica, ¿no? Y al rumbo de la economía y lo que se está discutiendo respecto a el presupuesto 2022, la negociación con el FMI y demás. Julio, bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿No? Te pregunté el cambio de gabinete, cómo se posiciona y lo que están tratando de buscar ahora. Creo que el gobierno asume la derrota y no se le ocurre recuperar votos porque lo ve imposible. Arma un gabinete para gobernar 2 años. Ahora, la sociedad en sí está viviendo esto como el fin de un ciclo político. Desde hace 45 años el empobrecimiento de la sociedad no se detiene. Digamos, en un momento dijimos no hay más sustitución de importaciones, importamos todo, nos quedamos con desocupación y deuda. Es un punto en el cual gobierno y oposición tendrían que sentarse y decir cómo generamos trabajo, cómo generamos divisa y cómo salimos de la crisis. Maxi, la denuncia al otro está agotada. Ya sabemos que la culpa la tuvo el otro para los dos bandos. Ahora la salida es cómo repensar, o sea, votar no para ver quién administra la crisis, sino para ver cómo salimos de la crisis. Son dos cosas distintas. A ver, vamos a repasar rápidamente cuáles son las medidas. Primera medida, no sé si se ve algo, pongamos a pleno porque no se ve nada esa placa, es barbijo al aire libre. Ya no está la obligatoriedad del barbijo al aire libre, siempre que estés circulando en forma individual. Continúa siendo obligatorio para lugares cerrados, cines y demás, ¿no? Pero vamos a avanzar. ¿Cuáles son las otras medidas que ha anunciado el gobierno? Reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia, bueno, es decir, reuniones sociales abiertas. Aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, bueno, estamos hablando acá de los restaurantes, ya van 100%, después está la discusión de cómo respetás ahí la distancia, porque si tenés aforo del 100%, salvo que hayan hecho una inversión importante los restaurantes y demás, es difícil que esté. Otras medidas, autorización de viajes de jubilados, egresados, estudiantes, liberación total en el sector de turismo. Autorización, esta es una de las más controvertidas, 50% de discotecas con esquema de vacunación doble, es decir, completo, 14 días previos al evento. Decían que esto era lo más sensible desde el punto de vista de la variante Delta, si llegaba o no llegaba. Otras medidas, salones de fiesta, bailes o actividades similares habilitados para personas que acrediten también vacunación completa.
o una dosis más el test PCR negativo previo a las 48 horas antes del evento. Otras medidas siguen las aperturas, protocolo especial para fiesta de 15 años, bueno, eventos masivos de más de 1000 personas también autorizados a partir del 1 de octubre, es decir, ahora a fin de mes, incluido también el fútbol, con el aforo del 50%, es decir, las canchas van a tener la mitad del aforo, los estadios para espectáculos musicales o de entretenimiento también la mitad de las personas permitidas, pero bueno, más de 1000 personas, obviamente hay muchos lugares donde puede haber, qué sé yo, 10.000 personas, 20.000, 30.000 personas habilitadas. Y el tema de apertura de fronteras. Fíjense cómo esto lo hacen a contrarreloj y no llegan a precisarlo porque lo tienen que coordinar con Migraciones, con ANAC. Dicen que las fechas estimadas se van a coordinar con los organismos respectivos, pero empieza ya a partir del 24 de septiembre. Eliminación del aislamiento a argentinos y residentes extranjeros que vengan por trabajo, es decir, que regresen a la Argentina por trabajo. Esto ya lo habían anunciado y no lo habían instrumentado. Se instrumenta ahora a partir del 24 de septiembre. El 1 de octubre, autorización de ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento, lo que está pidiendo el sector turístico, porque si no, obviamente no tenía impacto sobre el sector turístico. Apertura de fronteras terrestres también ha pedido los gobernadores, que hasta ahora estaban cerradas las fronteras terrestres. Y entre el 1 de octubre y 1 de noviembre, incremento de cupo de ingresos progresivos en todos los corredores seguros, es decir, que ingresen cada vez más personas por Ezeiza, que sigue habiendo un cupo que creo que de poco más de 2000 personas. Finalmente, 1 de noviembre se autoriza ingreso de todos los extranjeros, es decir, antes de la elección, abrir totalmente el ingreso para turismo, pero claro, se solicita esquema de vacunación completo, lo que están haciendo todos los países. Es evidente, ¿tenés algo más, Carlos, respecto a estas medidas de apertura que están anunciando? Bueno, obviamente la primera medida que anuncian, concreta, rápida y que no tiene costo fiscal. Después de esto, bueno, hay otras medidas. A ver, pasemos a la siguiente, por favor. Aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo, incluyendo los menores, deberán realizar cuarentena, test de antígeno. Bueno, el tema de los que ingresan que no tienen vacunación completa. Y finalmente, al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada, se dejará de realizar test de antígeno al ingreso por Ezeiza y se podrá levantar incluso el cupo de los ingresos por Ezeiza o aviones, ¿no? Hoy estamos con 64% de la población con primera dosis y 44% con esquema completo. Se calcula que a más tardar en la primera semana de octubre o en la segunda semana de octubre va a estar el 50% de la población con 2 dosis completadas. Es una prácticamente flexibilización total de las restricciones, Maxi. La pregunta que queda flotando es si esto tiene que ver con la baja de los casos, con el cambio de la situación sanitaria en la Argentina, o en realidad tiene que ver con una cuestión electoral que después de las elecciones y el resultado de las últimas PASO, el gobierno cambia de actitud con las miras puestas en noviembre en cómo reaccionó la sociedad ante restricciones muy duras que hizo el gobierno. Es llamativo que el primer acto del jefe de gabinete de ministros tenga que ver con esto y con un cambio de... Sí, los números de positividad y contagios son muy bajos, verdaderamente son muy bajos. Pero claramente, ahora vamos a hablar también en Kicillof, en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, donde está planteando recuperar clases y demás. Evidentemente, el gobierno quiere apretar el acelerador, pisar el acelerador en las aperturas y en la liberalización de actividades. Eduardo, este es otro de los puntos, digamos, que de alguna manera vos crees que el gobierno capta que está reclamando la sociedad, dejar atrás la pandemia. Sí, yo te diría que a tu pregunta de si esto es una cuestión sanitaria o una cuestión electoral, yo creo que esta es una cuestión claramente electoral. Yo no soy especialista, pero vos convocás especialistas todos los días. Había que preguntar qué gobierno en el mundo, con la cantidad de muertos y contagiados que todavía hay en la Argentina, más la amenaza no desmentida de la variante Delta, después de perder unas elecciones, casi liberaliza totalmente las restricciones. Habría que hacer una comparación, a ver si estamos haciendo algo sensato, que además lo estamos replicando
con la experiencia de algún otro país, o esto es otra salida heterodoxa, típicamente irresponsable. Claramente el gobierno está pensando en el corto plazo, claramente el gobierno está desesperado. No nos olvidemos de un detalle. Hasta las 10 de la noche del día de la elección creían que ganaban en base a un boca de urna que demostró ser equivocado. Es decir, que tuvieron que caer en la realidad en muy pocas horas. Después tuvieron la semana crítica y ahora la salida es una salida, yo diría en términos psicológicos, maníaca, ¿no es cierto? Salgo de la depresión con una especie de exaltación que focaliza el corto plazo. Y ahí está todo, esto hay que vincularlo con las medidas económicas. Es decir, ahora aumentamos el gasto, ahora le ponemos, comillas, plata en el bolsillo a la gente. Sobre eso también hay que pensar, porque como yo te decía, podés hacer una serie de medidas, eso no garantiza que te vayan a votar. Y poner plata en el bolsillo de la gente, pensar que la gente es un objeto o una especie de urna donde pones cosas, y la gente quiere una reivindicación de otra, digamos así, envergadura, y atención con las opciones que no son ni la oposición ni el gobierno también. Así que me parece que están con la mirada muy corta. A ver, está reunido en este momento Guzmán con el presidente en Casa Rosada. Ahora va a contar Zlotnik cuáles son las medidas que están evaluando. Así es, Maxi, nos llega la información que en este preciso instante en la Casa Rosada el ministro de Economía, Martín Guzmán, está visitando a Alberto Fernández. Todo parece indicar, más allá de la actitud que ha tenido Martín Guzmán, lo dijo aquí contigo hace algunos días, sin reconocerlo explícitamente, pero tampoco lo desmentía categóricamente, ha hecho una especie de recorte Martín Guzmán. Ahora hay una presión muy grande por parte del ala kirchnerista para que afloje con el recorte, meter plata en la calle, y quizá tenga que ver esta reunión de este momento entre el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán con nuevas medidas tendientes a poner más plata en la calle de aquí a noviembre. Ahora vamos a contar, hay varias medidas que están confirmadas y algunas que están dando vuelta, en duda. Me vas a contar en un ratito también qué es esto que publica Ismael Bermúdez en Clarín respecto a un borrador de DNU para una jubilación anticipada para aquellos que están en situación de desempleo, que eso hasta ahora no estaba en el radar de las medidas que se estaban evaluando. Está el doctor Luis Cámara. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable como siempre. Hola, Maxi, ¿qué tal? Bueno, doctor, ¿cómo evalúa estas medidas? El doctor Cámara es uno de los infectólogos que hoy está en la cartilla, para usar esto del tema de las cartillas, las prepagas y demás, en la cartilla de el gobierno para explicar estas medidas, ¿no? El gobierno anunció estas medidas y dentro del grupo de expertos envió a los medios la recomendación de distintos infectólogos. Entre ellos está el doctor Luis Cámara, que me imagino que usted está de acuerdo con las medidas. Sí, una pequeña aclaración, yo soy médico clínico, así que no sabía que estaba en la cartilla, con razón me llovieron todos los llamados. ¿Vio? Sí. El gobierno hizo eso, anunció las medidas y después dijo todo. Nosotros lo vamos a consultar al doctor Cámara y después vamos a consultar a otros que no están en la cartilla del gobierno. Sí, bueno, yo había anunciado así cuando en un momento di que a unas noticias tremendas. Dije que fines de julio y agosto teníamos que estar ya eliminando la segunda ola, tal cual, digamos, ocurrió. Yo creo que se atrasó un poco porque anticipadamente, en un momento me molestó mucho, en particular, se hizo la vacación de invierno en fecha convencional, cuando se tendría que haber atrasado a la segunda semana de agosto, porque íbamos a ver mucho menos casos y menos circulación. Eso provocó un atraso en la ola, de alrededor de mi óptica de probablemente 2, 3, 4 semanas. Así que los números de ahora, de septiembre, a lo mejor tenían que haber estado ya en agosto. La segunda ola se va con muy poca cantidad de casos que van a quedar. Va a quedar como un zócalo de casos por la cuestión latinoamericana de los tremendos componentes sociosanitarios que impactan en la salud. No se va a ir totalmente el virus. Estaríamos en una muy buena situación hasta que lamentablemente aparece en esta carrera de obstáculos, unos 110 metros con valla, ahora se nos fue a 130, 140 porque aparece el virus Delta. Es algo que uno tiene que estar vigilando, tiene que estar atento, tiene que estar con los radares puestos, pero me parece que había que levantar las medidas
restrictivas. Ya la ciudad de Buenos Aires ya levantó unas hace 15, 20 días atrás, o sea que era una cosa que se iba dando desde los distritos, además de lo que tiene que ver con Nación. Si uno va viendo medidas por medidas, hay algunos que uno le podría poner un pero, uno no está a favor o no, pero ya sería en el hilado fino probablemente. A mí lo único que sí sería cuidadoso es con la frontera con Brasil, porque Brasil tiene virus Delta. Pero Claro, además ese me es uno de los parece- puntos, ese es uno de los puntos que, claro, hablan de levantar las restricciones con países limítrofes. No dicen nada de Brasil, digamos, siendo que Brasil es uno de los focos, ¿no? de Sí. la variante Delta. Yo tendría ese cuidado ahí, después lo demás, bueno, viene el tema que ya todo el mundo se dio cuenta que contra el virus no se lo puede anular totalmente, que vamos a tener una convivencia. Para mí el virus Delta es el principio del fin de la pandemia, pero también es el principio y comienzo de la endemia. Parece que es el virus que ya quedó, entonces hay que empezar a negociar, por así decirlo, qué medidas restrictivas, hasta qué punto puedo llegar y qué costo voy a pagar por eso. Me parece que ya el mundo se está dando cuenta que anular totalmente vía restricciones con esa variante tan contagiosa es muy difícil y que habrá que solamente y hacer lo imposible para vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Mientras tanto, hacer medidas de mitigación para aguantar ese punto. Ahora, de entender también que no sé si todas las medidas que salieron juntas pueden provocar una especie de shock político, por así decirlo, pero ya estábamos con 1.500 casos, 2.000 casos, estábamos como en mayo del año pasado. O sea que me parece que abrir las compuertas con vigilancia, eso es muy importante, me parece que era oportuno. No Le se hago puede una seguir. última, doctor Cámara. De alguna manera, ¿no? Estas medidas, los datos efectivamente de contagios son muy bajos y demás. ¿Hay alguna posibilidad que la ola Delta no llegue a la Argentina como llegó muy fuerte y sigue golpeando, por ejemplo, en Estados Unidos? Estados Unidos hay mucha población no vacunada. Nosotros tenemos que llegar, como esos datos que vos decís, que vamos a estar entre el 50% para octubre. Yo creo que hay que vacunar un poco más de gente porque el virus Delta te sube la barra hacia arriba. Con el 60%, con los otros virus, teníamos inmunidad de rebaño, con el Delta hay que llegar a cerca del 80%. Hay que acelerar los procesos de vacunación al máximo para no tener que volver a hacer restricciones. Cabe la posibilidad que la ola, para mí va a venir la ola, va a ser una ola livianita, es lo que yo espero, no una ola pesada. Fernán Quiroz, Crepta, que está la propia ministra, creen que a lo mejor hasta no viene, digamos, que queda en nivel cero. Yo creo que va a venir igual, ¿no? Pero en pequeño fuego es lo que yo imagino, una ola chiquita, digamos. No una ola para hacer cerro, digamos, ¿no? Me lo imagino así. Claro. Ha habido, recién hablamos con Eduardo Figanza y con Julio Barbo respecto a los tiempos del gobierno, las elecciones y lo que dice el presidente, algo habremos hecho mal. Hay cierta coincidencia, bueno, primero los datos objetivos, que la segunda ola fue una catástrofe para la Argentina. La segunda ola tuvo más fallecidos de lo que tuvo la primera ola. Incluso no sé si lo escuchó ahí el audio de WhatsApp de Fernanda Vallejo, que expresa, creo yo, tal cual lo que opina Cristina Fernández de Kirchner y el entorno que está con ella, respecto a que en la segunda ola fue todo, bueno, mucho más desordenado, que tuvieron que abrir de cualquier manera cuando no era lo indicado, pero que tuvieron que abrir porque no tenían asistencia que darle a la gente, porque al mismo tiempo tenían que hacer un ajuste fiscal, si no se les disparaban todas las variables. Bueno, lo que nosotros venimos contando en este programa. ¿Usted cree que en términos de gestión de la pandemia, ¿no? ¿Ese fue el gran talón de Aquiles, que el problema principal estuvo ahí en la segunda ola? ¿O hay una autocrítica para hacer por parte del gobierno en toda la gestión? Porque terminamos, como dice también ese audio, pero lo venimos diciendo todo el tiempo, con una cantidad de fallecidos por millón de habitantes que está entre los países con mayor cantidad de fallecidos ajustados por población del mundo, incluso similar a otros países que no tuvieron prácticamente medidas de restricción equiparables como las argentinas. Nosotros tuvimos, digamos, diría 3 grandes momentos, ¿no? Así difíciles todo. La primera ola son 40.000 fallecidos, de población un poquito mayor, la población más anciana. El segundo brote, que fue en el verano, 15.000 fallecidos. Y esta segunda ola, 60.000 fallecidos, un poco ya muy yugulado, te diría, por la cantidad de vacunas que se colocó por la mitad de la segunda ola un poco antes, si no el número de fallecidos hubiese llegado a 80 o 90.000.
no, hemos sido atacados en la segunda ola por los peores virus para mí en la pandemia, que es el virus de Manaus y el virus andino. No se nos jerarquiza el virus andino porque la Organización Mundial de la Salud, una vez más equivocándose, no lo jerarquizó como una variante de preocupación y ha sido horrible, sino que vaya a la Organización Mundial de la Salud y hable con los peruanos de qué es lo que le pasó con el virus andino. Eso también desmitificó un poco el tema. Y por otro lado, en la segunda ola no se pudieron hacer las restricciones que se habían hecho en la primera ola, o me parece desde mi óptica así muy burda por el cansancio que había en la población y además la situación económica. Eso también pesa. Porque la verdad que las restricciones de la segunda ola fueron bastante más livianas que las restricciones de la primera ola. Es lo que se pudo gestionar en ese momento. Los resultados para mí son resultados agridulces, cosas positivas y cosas negativas, que cuando termine todo yo ya doy cuenta. En este momento estamos todavía peleando al final y es difícil poder hacer un análisis tranquilo, porque hubo muchos dimes y diretes, mucha gente que a veces en rol de objetor de conciencia, a veces daba la sensación que boicoteaba, ¿entendés? A veces daba la sensación que boicoteaba, había movimientos políticos que también no estaban acorde con el sistema. Entonces yo creo que hay que verlo con tranquilidad esto, está bien, Maxi, pero no lo puedo decir en este momento. No, está bien. Yo lo que no, sé. es que le escapo al tema, yo no escapo al tema, sabés que no le escapo. Pero hay cosas que hay que discutirlas fríamente, con tranquilidad, con numeritos, con gráficos. Está bien, lo dejamos para otro momento. Yo siempre digo respecto a eso que todos los gobiernos del mundo se quejan de eso. Por eso yo lo haría ceteris paribus, digamos, toda la variable congelada, cómo gestionaste vos la pandemia, porque antivacuna, movimientos en contra de las restricciones, críticas, lo han sufrido todos los presidentes del mundo que han gestionado mejor y peor la pandemia. No es algo privativo de la Argentina, ¿no? Basta leer los portales en todo el mundo, ver las noticias en todo el mundo, pero bueno, está bien. Pudo haber influido en el margen, digamos, como influyó también en otros países, digamos. Las responsabilidades, en última instancia, parece ser que terminan siempre en los gobiernos, ¿no? Y en los gobiernos nacionales. No, sí, pero una pequeña acotación. Digo, yo la pandemia la veo por escenarios que tienen que ver con los continentes. Una cosa es el modelo oriental y otra cosa es el modelo occidental y tal vez el modelo sudamericano donde estamos nosotros. Y te paso la que solamente lo que para mí gestionaron bien es el modelo oriental. Todos los demás no hemos hecho muy bien todas las cosas en términos generales y eso se reconoce. Pero es importante también que es una manera occidental de ver las cosas que es un poco distinto a las pandemias como se ha visto desde el punto de vista oriental. Doctor Cámara, gracias, muy amable como siempre. Bueno, contó un poquito las medidas y vamos a hablar ahora con Fidanza y con Julio Bárbaro. La reunión del ministro de Economía, Guzmán, en principio es con el jefe de gabinete, Mansur. Van a estar definiendo cómo serán los anuncios económicos. No será un paquete de medidas anunciadas de golpe, sino por capítulos. Para hoy, a las 3 de la tarde, está prevista la reunión del Consejo del Salario Mínimo, así que hoy vamos a tener una novedad por allí. Lo que está analizando Guzmán con Mansur ahora es un decreto para elevar el piso del mínimo no imponible en ganancias. Aquí contamos entre 175.000 a 180.000 pesos y se espera ver si habrá, por un lado, número uno, el monto para los jubilados, este monto fijo entre 5.000 y 6.000 pesos, si será en un solo mes o de acá hasta fin de año, y lo mismo la recomposición de la UH y para la tarjeta alimentaria. Eso está analizando ahora Guzmán, en principio con Mansur. Veremos si también se suman minutos el presidente. Y después cuando vos me digas, contamos lo de los jubilados. Dale ahora. Bueno, esto lo publica hoy el colega Ismael Bermúdez en Clarín y tiene que ver con la posibilidad de que aquellos trabajadores que estén desocupados y que no tengan la edad para jubilarse, pero sí los 30 años de aporte, puedan jubilarse a partir de los 55 años en el caso de las mujeres, a partir de los 60 años en el caso de los hombres. Pero lo más importante es, bueno, trabajadores que están desocupados, 30 años de aporte. En el gobierno dicen que todavía no tienen estimación concreta si son 30.000 o 40.000 personas. Las mujeres entre 55 a 59 años se podrán jubilar. Los hombres a partir de los 60 hasta los 64 años van a cobrar, y esto tienen que definirlo, entre 50
y el 80% del haber que le corresponde durante esos años que se les adelanta justamente la jubilación, van a recibir la cobertura del PAMI y en el caso que corresponda la pensión, y van a terminar cobrando el 100% de la jubilación a partir de que justamente lleguen a la edad de jubilación. En el caso de las mujeres los 60 años, en el caso de los hombres los 65 años. Esto es un borrador de DNU que bueno, sería anunciado en las próximas horas dentro de este paquete de medidas que estamos aquí adelantando. Hasta ahora no estaba esto en No. el radar. En el radar hasta ahora las moratorias siempre fueron edad cumplida, pero no los 30 años de aporte. Bueno, la posibilidad de completar aportes jubilándose efectivamente con los 30 años, 60 años las mujeres y 65 los hombres. Hubo una jubilación anticipada en su momento con las primeras moratorias de Cristina. Va en esa línea. Claro, ¿No? ¿Hay algún cálculo fiscal de cuánto sería? No, ¿Qué no, cantidad porque de todavía personas? No hay nada. está ni siquiera la cantidad de gente a las que alcanzaría esto. Si son, a mí me decían entre 30.000 y 50.000 personas. Está bien. Está bien. algo. Es un núcleo muy reducido de personas. Estamos hablando de que para otras cosas están evaluando medidas para 2 millones de personas, 3 bueno. millones de personas. Es un núcleo reducido. Y claro. Pero sería una medida permanente. El resto de las medidas son de una vez, digamos. de Un una bono vez. para los jubilados, Sí. un bono del IFE, Sí, no está un definido. bono Sí. para la UH. Guzmán quiere que sea de una vez y lo que le están diciendo a Guzmán es que por lo menos de acá hasta fin de año. Por ejemplo, cuando hablamos del bono para los jubilados. Es que decir, si sea- es solo un bono en octubre Claro, o octubre. si, obviamente lo van a dar en octubre, no lo van a dar en noviembre, digamos, lo van a dar en Claro. octubre, lo van a dar lo mismo que la UH y demás. Sí, y después está el tema de ganancias, que cuando salga el decreto, que es lo que están tratando ahora ahí en la Casa Rosada, recordemos, digamos, después es retroactivo. Puede, digamos, efectivamente, la mejora en ganancias puede estar con los salarios de septiembre en el mes de octubre, pero después, como es un impuesto anual, es retroactiva la medida y si hay que hacer un reembolso se hace, como se hizo la vez pasada que hubo una mejora, después el gobierno se toma su tiempo y eso perjudica porque hay una inflación alta, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que conceptualmente el ganancias es un impuesto anual y no importa en qué momento se anuncie, después es retroactiva la medida. ¿Tenés una información, Carlos? Sí, acabamos de confirmar. Atención, es primicia exclusiva, Maxi. Ya está definido quién acompañará a Mansur como número 2 en la jefatura de gabinete. Es un cargo importante. En la época de Mauricio Macri estaba Quintana y Lopetegui, ¿te acordás? El terror de todos los ministros, porque claro, el jefe de gabinete articula, pero después en la diaria, el que está en la gestión con las provincias, con los ministerios, con toda la botonera que implica el Estado, es el vicejefe de gabinete. El lugar que tenía Cecilia Todesca hasta hace algunos días nada más. Jorge Neme, exsecretario de Comercio Internacional en el equipo de Felipe Solá, hace un enroque con Cecilia Todesca. Todesca va a ocupar el lugar que tenía Jorge Neme en Cancillería, Se va con Cafiero a acompañando Cancillería. a Cafiero, y queda como número 2 de jefatura de gabinete de ministros Jorge Neme, que es tucumano también, al igual que Mansur. Bien. A ver, les pregunto, ¿vos ves, Julio, en estas medidas y en esta reacción que quiere mostrar el gobierno? Obviamente un gobierno tiene que tener reacción, digamos, está en una democracia, te dieron una paliza electoral terrible, algo tenés que hacer. Y ese algo, obviamente, por el lado económico tiene sentido que muestres alguna reacción desde el punto de vista económico. Lo hizo Macri también, pero yo siempre digo, a Macri le quedan 4 meses de gobierno, está seguro que iba a perder la reelección, él mismo lo sabía, pero aún así buscó tratar de reconstruir su capital político, anunció rebaja del IVA, aumento también de bonos extraordinarios, más emisión monetaria y demás. Al gobierno el problema es que le quedan 2 años más de gestión, hasta el 2023. Ahora vamos a contar los riesgos que tiene por delante, si se enfoca demasiado en pensar en estos 60 días y no ver el panorama completo, que después tiene que seguir 2 años y la idea es que no siga con una economía de crisis permanente, padeciendo permanentemente la posibilidad de una nueva devaluación. Pero vos ves que esto de alguna manera es una recomposición para el gobierno que le puede significar, qué sé yo, mostrar que hay alguna reacción frente a lo que ha ocurrido en las urnas. Es una recomposición importante, conozco los personajes. Son personajes de una sobriedad y una seriedad que no había antes. O sea, que saben del poder. La continuidad
Guzmán, Mansur, Jorge Neme muestran eficiencia. Lo que a mí me asusta todavía es el hecho de utilizar la Cancillería, que para una sociedad como la nuestra es clave, como un banco de suplentes, donde estuvo Felipe y lo hicieron terminar mal a Felipe y al país, porque digamos el papelón es doble, y ahora va alguien que fracasó en la jefatura de gabinete. O sea, me parece que el paso para los 2 años es digno de respeto. Hay capacidad, hay historia, hay manejo del poder. Todo eso no estaba en Cafiero, ahora está. En Cancillería hay una ausencia que espero que en algún momento la resuelva. Ahora, la Cancillería, pero decía que la política interior es lo central de la política. ahora les pregunto esto, ¿no? Hay dos interpretaciones. Yo decía, mira, Alberto Fernández cree que, ahí está la primicia de Neme, digamos, vicejefe de gabinete, ¿no? Hay dos interpretaciones. Una es, Alberto Fernández trata de reconstruir músculo político dentro del peronismo con personajes que la sociedad se agarra a la cabeza y dice, no, de nuevo Aníbal Fernández, que me traes a Mansur de Tucumán y demás, pero se rodea de un apoyo importante de gobernadores, de intendentes y demás, para sostener lo que él cree que es la discusión de fondo, la orientación de la política económica. Él cree que hay que seguir negociando con el FMI, que hay que seguir con el sendero de reducción del déficit fiscal. Presenta la semana pasada un proyecto de presupuesto 2022 que es ahora el punto de la discordia con el kirchnerismo, porque ahí está el recorte de subsidio, aumento tarifario para el año que viene. Pero para eso necesita rodearse de cierto poder político que él no tiene. ¿Para qué? Para enfrentar a Cristina. Es una interpretación, es un poco la que di yo. La otra interpretación que dan, por otro lado, es, no, al contrario. Cristina le dice, vengan todos arriba del barco para hacerse todos responsables de la derrota. Y los compromete a todos, a los gobernadores, a los intendentes, a todos en la gestión con Alberto Fernández. No sé qué interpretación tiene usted. Pero, a ver, Maxi, a mí me parece que debemos recordar una frase estelar de Néstor Kirchner. No vean lo que digo, sino lo que hago. Porque acá creo que permanezca Guzmán, al cual el kirchnerismo vitupera, sin embargo, puede ser el indicio de que Cristina Kirchner, que además es una líder política conservadora, o sea, acá creo que hay una confusión en la caracterización de Cristina Kirchner, es conservadora y está dentro del sistema. ¿Queremos ver cuánto dentro del sistema está Cristina Kirchner? Tenemos un personaje fuera del sistema que es Milei. Entonces vamos a ver cuánto Cristina Kirchner está dentro del sistema. Entonces, no tuvo la semana pasada una actitud rupturista. Mantiene a Guzmán. ¿Y por qué lo mantienen? Creo que hay un consenso de que si no hay chances de mantener la negociación con el fondo. Ahora, por cierto, sí comparto que ella está reuniéndolos a todos, porque acá lo que está en discusión es si tenemos madre de la derrota o padre de la derrota. Cristina, por supuesto, quiere que haya padre y creo que mucho peronismo quiere que haya madre y están en esa discusión. Ahora, me parece central lo del ministro Guzmán, porque además hay otra cosa que vos, a ver, Maxi, lo contás todos los días. ¿Cuál es el margen hoy para un gobierno, sea este o sea otro gobierno, en términos de políticas públicas, cuando se parte de una debilidad económica muy grande, interna, y la debilidad también es en relación con los mercados y en relación con las relaciones económicas internacionales y con el Fondo Monetario? Es todo debilidad. Entonces el margen es muy estrecho. ¿Por qué este gobierno, que es un gobierno popular, hizo un ajuste para achicar la desviación del gasto público? Y bueno, porque ese es un requisito que le va a poner el fondo y ese requisito sigue. Y yo creo que lo que es probable es que estas medidas, si sirven para que el gobierno acorte diferencias, eventualmente conserve su quórum propio en senadores,
es para después volver a cierta racionalidad económica. No porque sea la vocación de nadie, sino porque no hay otra posibilidad. ¿Sabés qué? No sé si compartís. No, está clarísimo y aparte muy interesante lo que vos planteás, ¿no? Lo que decía Kirchner, vean lo que hago y no lo que digo. Yo tenía exactamente esa interpretación y de hecho Cristina arranca la campaña electoral diciendo que se le va a pagar con los DEC al FMI, que no se va a quedar en default. Una señal muy fuerte que estaba pidiendo Guzmán y que había dudas respecto a movidas en el Senado de hombres que respondían a Cristina que planteaban discusión con la negociación con el fondo. Ahora, y tampoco me parece que sea demasiado relevante para lo que está negociando Guzmán con el FMI, lo expliqué ayer, que el paquete de estímulos económicos hoy sea de 100.000 millones de pesos o de 150.000 millones de pesos. Más o menos no hay, vas a emitir de acá a fin de año 1 billón de pesos. Ahora voy a contar cuáles son los riesgos, pero ya estás en ese cauce. Ahora, yo por primera vez veo una diferencia más de fondo, escuchando lo que piensan, no digo el audio de Vallejo, que es un personaje intrascendente en la cercanía, sino los que están alrededor de Cristina pensando en términos económicos. Obviamente Axel Kicillof, el equipo de Axel Kicillof, y también lo que ha dejado trascender Máximo Kirchner. Hay que salir del criterio fiscalista, vienen con una idea de que hay que redefinir un poco los planos, que hay que inyectar liquidez en la economía, y ahí sí veo una diferencia profunda respecto a lo que está pensando Guzmán, que efectivamente ha tenido un criterio muy ortodoxo, pero pensando en los riesgos que significaba salirse de ese curso. Mansur está más cercano de Guzmán. Mansur, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, varios gobernadores, a Kicillof lo consideran un comunista. En las reuniones privadas lo consideran, decir, son más ortodoxos que Guzmán, digamos, respecto a lo que hay que hacer con la economía, las negociaciones con el fondo y los acercamientos con Washington. El problema, Maxi, que yo creo que hay que analizar. Hay dos conceptos que provienen del marxismo que yo creo que el gobierno a lo mejor tendría que recordar. Uno es el que se llama la base material, es decir, qué fundamento material tenés para llevar adelante tu acción política. Y otro se llama relaciones de fuerza, que ese lo trajo Gramsci, el gran marxista culturalista. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene base material para una política de redistribución y las relaciones de fuerza de poder son desfavorables. Yo creo que nos estamos olvidando de algo que siempre se dice, es después que vota la gente, votan los mercados. Tenemos un pequeño mercado de capitales aquí, pero 2 o 3 tomadores de decisiones podían llevar el dólar a 300 pesos, no quiero asustar a nadie, si las medidas populistas avanzaran. Entonces, vos podés sostener lo que quieras sostener, pero resulta que te chocas contra los propios límites que provienen de tu debilidad en el plano material y en el plano de las relaciones de fuerza. Ahora, ¿no lo debilita un poco Cristina Fernández de Kirchner, Alberto, cuando es verdad que estos cambios de gabinete, si no hubiese existido la carta de Cristina, podría pensar que Mansur fue un señor que estuvo en penitencia por Cristina, ¿no? que lo vació de poder al principio del mandato de Alberto. Podría pensar que Julián Domínguez también estuvo en penitencia, que Biondi es un gran amigo de Alberto. Ahora Cristina marcando la cancha y diciendo, ojo que yo manejo la camioneta de quién se sube y quién se baja. Yo, Cristina Fernández de Kirchner lo propuse a Mansur. Dice, no me gusta Biondi, es un operador, no es un jefe de prensa. Lo bendice a Julián Domínguez. ¿Y qué hace Alberto a los 3 días? Sigue la línea de la carta de Cristina donde le marca tremendamente la cancha. No lo debilita, pero no lo debilita mucho la vicepresidenta. Pero perdona, no lo debilita por Mansur o por Julián Domínguez, que todo el mundo sabe, están del otro lado de Cristina. Está bien, pero ella es la que dice... O por Aníbal Fernández, que también está del otro lado de Cristina. No lo debilita por eso. Lo debilita por cómo lo zarandeó la semana pasada y cómo deja a los que le vaciaron el gabinete. Sí. Bueno, y Alberto Fernández no puede hacer nada. Pero eso ni hablar, digo, bueno, porque después las discusiones... No, pero ahora no son kirchneristas. Fíjate que los señores que están asumiendo en el gabinete no son kirchneristas. Pero la que le dio lo que para entrar es la señora. Perdón, hay un punto en el cual la diferencia entre Cristina y Alberto
es secundario. Ya no le sirve a nadie ni analizarlo ni profundizarlo. Digamos, lo importante es que Mansur es el amigo de Alberto, que Cristina autoriza y que esto da coherencia y que Guzmán es el que va a dar la continuidad con el fondo. No, no autoriza, se le ocurrió, dice Cristina. Es No, Pero es no, un pero, detalle. pero no es Carlos. un detalle. Ella le pero marca la cancha todo el Pero tiempo. cuidado. Carlos, Maxi. a Cristina se le ocurrió Mansur. Mansur es el que estuvo armando, pero no solamente con el establishment económico, con el establishment mediático y demás, la jubilación de Cristina. No solamente eso, que Julio lo conoce bien, sino que también estuvo armando con los gobernadores dejarla Cristina tirada en el camino cuando Mauricio Macri todavía gobernaba. Por eso en los dos Entonces- primeros años no le dejó poner a nadie a Mansur. Pero vos lo, Cristina. pero vos lo ¿O que, por qué te crees que lo mandó al destierro? pero vos lo que tenés que ver, ¿no? Mansur en última instancia es un personaje también menor, más allá de que él crea que, viste, que tiene todas las relaciones internacionales, un personaje menor. Lo que tenés que ver acá es un poco lo que dice Julio, el rumbo y la discusión de fondo respecto a ese rumbo, y si eso hay un acuerdo o no respecto a dónde van a transitar ahora miedo el a ser gobierno. Venezuela era un bolazo, punto. Y eso es importante, muy importante. Ahora, termino, quiero agregar una cosa que yo dije al principio. Ojo con atribuirle a Cristina más poder del que tiene. Yo la caracterizo como alguien que tiene impotencia estratégica. Tácticamente puede funcionar, estratégicamente no, porque hay una disputa de liderazgo adentro del gobierno y entonces nadie salda. Ya que dije una de Gramsci, voy a decir otra, que se llama empate hegemónico. Hay una suerte de empate allí, porque Alberto también tiene poder. Entonces están los gobernadores. Hay jugadores en silencio ahora, pero también están, que son los sindicatos, los movimientos sociales. ¿Quién disciplina todo eso? Un liderazgo indiscutible, como siempre ocurrió en el peronismo. ¿Lo tiene Cristina? No, no lo tiene. Entonces, eso también dificulta el rumbo del gobierno. Ahora, a mí me parece, y eso lo habíamos dicho el otro día, que tenemos un disciplinador externo. Es como que externalizamos la racionalidad. Entonces va a venir el fondo a decir, señores, esto sí, esto no. Y ese esto sí, esto no es lo que va a ordenar. Ahora vos la ves a El riesgo, Cristina, si no, porque la esa ingobernabilidad. es la otra cuestión, ¿no? Algunos dicen, Sí. miren que esto es por pasos, es por etapas. Sí. Cristina, nada, el audio filtrado de Vallejos, su carta donde repite lo mismo pero con otro tono. Pero también algunos dicen, bueno, mirá que de esto todavía no terminó. Mirá que tienen que discutir cómo sigue el ajuste fiscal el año que viene, la negociación con el FMI, el presupuesto, las tarifas y demás. Obviamente, si el gobierno mejora su perspectiva electoral en la elección de noviembre, y bueno, la situación un poco se acomoda. Exacto. Se acomoda y mientras tanto ver si la economía va levantando y demás, que es un poco la idea que tiene Alberto Fernández. Ahora, si eso no ocurre y ocurre otra sorpresa, entre comillas, como ocurrió en septiembre, a mí, lo que estaban alrededor de Alberto Fernández me decían, llegamos a perder, puede pasar cualquier cosa. No, no es cierto Y- eso. No, No, es cierto. pero acá lo han escuchado algunos que estuvieron Yo acá. creo que se armó Cuando cortaron se armó un el audio. se armó un gabinete que trasciende el riesgo. Pero de la escúchame, derrota. Julio, la semana pasada pasó cualquier cosa. ¿Vos viste alguna vez una cosa así? Está donde- pero está digerida esa derrota, ya está asumida. Por eso ni Ah, siquiera vos decís cuidan que las ya imágenes. la dejaron atrás y van para Ya adelante. está, saben que le tocan 2 años difíciles, hacen un gabinete para los Es decir, la de años. noviembre, vos ves que... Ya está. ¿Y si es peor que la de septiembre? Y si es peor, te duele más, nada más. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar? Ahora, perdón. No, perdón, ahí hay que matizar. Acá hay otra... Yo creo que variable. si es peor que la de septiembre, ¿Qué hay pasa? que ver si Cristina quiere transitar Saquemos la después de teoría. noviembre, ¿Qué pasa si en con el senadores- Fondo Monetario y con medidas que no te dan mucho margen de ¿Qué maniobra. pasa si en senadores, por primera vez del 83, el peronismo pierde el quórum propio? Entonces eso todavía es más complejo. Ese puede ser un resultado de una derrota un poquito más acentuada que en noviembre. Entonces las condiciones se van poniendo cada vez más difíciles. Yo creo que tal vez prevalezca no en el gobierno, sino en la clase política argentina, una especie de control de daños, sí una derrota
tan acentuada del gobierno pondría en juego la gobernabilidad. Entonces yo creo que el sistema político argentino tiene sus reaseguros. Hay dos coaliciones fuertes y entonces esas coaliciones no le conviene a la oposición que el gobierno se debilite extremadamente. No le conviene, ¿no es cierto? Esto es como si yo tengo un rival y se ve, vamos a boxear. Y yo pienso que le voy a dar un par de piñas, pero no. Se me va la mano y el tipo queda desmayado. ¿Era lo que quería? No me parece. Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, un relativo equilibrio de fuerzas es lo que se necesita. Si el gobierno se debilitara mucho y se planteara una situación límite, me parece que el sistema político argentino tiene reaseguros. Se achicó el riesgo de estallido, para mí es eso. Centralmente es eso. La derrota no nos llevó al riesgo de estallido. Eso es importante. Del estallido y de fractura de la coalición Exacto. de gobierno, está refiriendo a las dos cosas. Usted, Julio, dice que no está todo roto entre el kirchnerismo y Alberto. No está todo roto. Pero es el kirchnerismo que va desapareciendo, que era aquel que pensaba que Kicillof iba a ser la patria socialista. Ese bolazo terminó hace rato. Pero ¿cómo desapareciendo si sigue? Si usted quiere saber qué va a pasar de acá en adelante, ¿con quién habla? ¿Con Alberto o con Cristina? No está desapareciendo el Yo kirchnerismo. creo que Cristina apostó a Alberto, iba a jugar a Alberto y no va a jugar al riesgo. Al estar Guzmán desapareció. Eso vencía si se iba Guzmán. Si sigue Guzmán, eso fue derrotado. Olvídate, no demos más vueltas. Sí, ojo lo de Guzmán, después vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Hay que ver. Ojo lo de Guzmán porque este fin de semana Horacio Berbisky hace una entrevista a Máximo Kirchner, lo cito porque es como que La policía, la policía federal. esté jugando el chico con el abuelo en el patio de la casa de Cristina, digamos, ¿no? Respecto a lo que imaginan a Maxi, futuro. un detalle. Y después de esa entrevista en la cual Máximo Kirchner dice también lo mismo que había dicho Kicillof al día siguiente de la derrota en Telam, hay que salir del criterio fiscalista. Dice que hay que interpretar bien cuál es lo que está pensando la sociedad y no los programas económicos enlatados. Y sobre todo también dice que el tema de tarifas y demás, que no hay que basarse en fórmulas matemáticas, digamos, ¿no? Dejando eso stand-by, todo lo que envió Guzmán. Después Berbisky dice que al ministro de Economía solo se le pospuso la fecha de vencimiento. Al idiota de Berbisky, la mujer, lo acusa No, está bien, pero a Mansur, lo acusa del aborto, ¿o no? Sí, claro. Bueno, O sea, mirá la lucidez que tiene, acierta toda. Yo digo siempre, escribió un libro contra un cardenal y lo hizo papa. Después de eso hay que darle frente a eso. no, pero Julio, yo estoy tratando de analizar, lo que estoy tratando de analizar es que dejemos de lado el mapa de los... más allá del acuerdo con el FMI que Guzmán puede alcanzar, después están pensando en otro ministro de Economía para otra etapa, digamos, después de esto. Es posible. Y dejando de lado también las internas del peronismo, Julio, porque yo me imagino que Berbisky ve que le llega la derecha al gabinete y mientras vos aplaudís, bueno, Pero él Maxi, trata de acomodarla con Máximo Kirchner. Maxi, si Es vos vas una a mirar... izquierda que nunca fue en cana, es maravillosamente izquierda. Ahora, pero, Revolucionario que nunca fue preso, siempre... Ah, está bien. Maxi, quedan algunas cosas por analizar. Sí. Yo voy a ser más suave con Berbisky, pero a lo mejor hay en él un reflejo autoritario. ¿Por qué? Porque él habla con Máximo Kirchner, que es un señor que venía mal en términos de imagen y ahora está peor. Axel Kicillof venía mal y ahora está peor. Si la diputada Vallejos fuera más conocida, estaría peor. Entonces quiero decir, ojo que hay muchas devaluaciones en el mercado político y los actores devaluados, otra vez volvamos, tienen menos poder de imposición de su voluntad. Entonces podrá Máximo Kirchner opinar, pero resulta que tendría que ver qué fuerza Máximo Kirchner tiene y después de este resultado tiene menos fuerza. Y es importante esto. Kicillof pierde fuerza. Yo sostengo que interesante lo que vos planteás, es la interpretación que hacían algunos cerca del presidente y también algunos gobernadores que decían, che, pero le están pasando toda la factura a Alberto Fernández, mirá cómo quedó Kicillof. esto es lo que te quiero decir. Y por transitividad, Y mirá además- cómo quedó Máximo Kirchner, que había Esa es la articulado. Yo tengo una hipótesis O Cristina. interesante para discutir contigo en este programa que tiene el sesgo económico. Yo creo que hay un consenso técnico de un amplio arco de economistas respecto a 4 o 5 medidas que la Argentina tiene que asumir
¿no es cierto? Yo digo a veces desde Álvarez Agis hasta Fiel, posiblemente haya una cantidad. ¿Quiénes están fuera de ese consenso? Kicillof, Vallejos y asociados. Es decir, un grupo muy devaluado políticamente que tiene un programa económico que además objetivamente es inviable, según el análisis de las fuerzas que tienen cada uno. Entonces, lo que es inviable va a ser muy difícil que se imponga en condiciones de debilidad política. Ahora, de acá a Sí. noviembre, ese discurso de Kicillof se termina imponiendo, porque con las ayudas que va a haber, la emisión... No, pero pero hay lo que que estamos mirar los hablando, números, analizamos hay todos que los mirar los números, números. analizamos todos los, mostramos claro, todos los números y dijimos, claro. ¿viste cuando Vallejo dice, este bonito que le dieron a la... No, pero además otra cosa, llegás a la Están discutiendo eso. Yo creo que también hay una discusión más profunda hacia el año que viene. Ahora el año está jugado Pero vos desde el dijiste, punto de vista... Maxi, vos lo recordabas ayer. Sí. En el presupuesto hay un cálculo de desvío de gasto público de 4,5 y llegaron a menos de 1. O sea, No, que sí, hay. pero pará, si no hay margen anuncios, la proyección que estamos haciendo es que terminan con 3,5% de déficit fiscal, es decir, Exacto. por debajo, un punto por debajo de lo que está en el presupuesto, medio punto por debajo de lo que blanqueó la semana pasada Guzmán, que dice que va a terminar en 4. Ahora, Hay algunas consultoras económicas que creen que va a ser menos, que si no hubiera anuncios ahora, terminás abajo del 3% de déficit fiscal base caja, que es el déficit fiscal que mira el Ministerio de Economía, es decir, lo que te ingresa y lo que paga. ahora, como esta no es una mesa de dinero, sino un análisis entre sociólogos, politólogos, hay que recordar algo, sin embargo, más allá del presupuesto. El nivel de sufrimiento social es extraordinario, el nivel de pobreza, los bajos salarios, la gente que se muere de hambre, algo van a tener que hacer, pero me temo que no es una cuestión solo del Pero por gobierno, eso, sino yo creo que ahí conjunto. en el análisis que vos hacías, Por supuesto. Eduardo, en el análisis que vos hacías, yo creo que cuando vos hablas del consenso de los economistas, yo veo también algunas opiniones de economistas de todo el arco político, donde no tienen en cuenta que estamos en una democracia. Obvio. Y que en esa democracia la sociedad viene cuarto año consecutivo de una situación terrible. Terrible. Y algunas de las propuestas que hacen respecto a cómo tenés que seguir con la política fiscal y monetaria, tan bárbaras para el Excel, No va. pero no, o creyendo que el peronismo te puede controlar todo, que te controla los planes sociales, que te controla la gente y demás. Pero ojo que la Argentina ha zafado increíblemente, a diferencia de otros países latinoamericanos, del estallido social. Maxi, Y ese es un riesgo muy grande si vos solamente te basás en el Excel y el consenso del 90% o el 100% de los Totalmente de acuerdo contigo. Con esta concentración económica, el votante humilde siente que el voto no le ofrece nada. O sea, no le da opción. El tipo que cayó, el marginado, va a votar sabiendo que las dos opciones los dejan marginados. Gracias a los dos, muy amables, Por favor. Eduardo Fidanza, Julio Bárbaro. Bueno, rápidamente, y me voy a hablar con un economista que ha cuestionado justamente dentro del gobierno la política de Guzmán, ¿no? De alguna manera le voy a preguntar si lo reivindicó Cristina con la carta de la semana pasada y fundamentalmente cómo se sigue hacia adelante. ¿Tenés algunos datos del tema de precios de inflación de alimentos? Claro, porque digamos, es una de las grandes discusiones, digamos, cuando uno analiza justamente la derrota electoral, la crisis política, tiene que meterse que qué está pasando con los precios de los alimentos y lo que uno se da cuenta es que en los casos de aquellos que fueron liberados, que estuvieron en precios máximos y fueron liberados, bueno, la suba de los precios de esos alimentos corre de manera muy fuerte, más que el promedio. A ver, Tenés una placa, dale. Vamos a los ejemplos. Mira, en el mes de agosto, en septiembre ya hubo algunos aumentos, pero vamos a los que cerraron el mes de agosto, hace algunos días nada más. Por ejemplo, cuando uno habla de arroz, cuando uno habla de yerba, de aceites, de lácteos, todos esos rubros tuvieron incrementos por encima del promedio. En promedio los alimentos subieron 1,5%, básicamente porque hubo bajas en el tema de la carne, pero cuando uno justamente lo que percibe es qué pasó con el resto, hubo aumentos muy por delante del promedio. Y cuando vos ves los aumentos de los últimos 2 meses, tanto en arroz como yerba, como los lácteos, como los aceites, te das cuenta que hay incrementos de entre el 50 al 70% en los últimos 12 meses. Y eso lo que derivó, obviamente, es en bolsillos, digamos, más flacos, es gente que consume menos alimentos y eso se ve reflejado
Por ejemplo, en el último informe que hizo la consultora Sentia, que mide las ventas en supermercados, en almacenes de barrio y en autoservicios chinos también de los barrios. ¿Y qué marca? Y bueno, que el mes pasado hubo un estancamiento, después de un leve repunte en julio, volvió a estancarse el consumo de alimentos. Y cuando uno mira la película de entre enero a agosto, lo que se da cuenta, en la siguiente placa, da una caída en los primeros 8 meses del año del 5,4%, con un leve repunte en los supermercados y una caída muy fuerte en lo que son autoservicios y almacenes de barrio. O sea, ese es el mapa y por eso uno no tiene que dejar de mirar estos números para darse cuenta por qué hubo mal humor y por qué, digamos, el gobierno terminó perdiendo las elecciones. Porque la gente con un poder adquisitivo más bajo viene comprando menos alimentos, tanto en supermercados como en los almacenes de barrio. Bueno, vamos a hablar con Claudio Lozano y le pido que vayamos conectando al doctor Eduardo López porque quiero hablar de algunos datos de la vacunación y lo que está pasando con los contagios y también lo que está pasando con la vacuna para menores, que es el gran tema que se viene, ¿no? Cómo se vacunan a los menores. Claudio Lozano, gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a vos por llamar, Max. Bueno, a ver, Claudio, vos sos director del Banco Nación, obviamente no estás en el equipo económico, más allá de que estás en un cargo importante dentro de la estructura de lo que se llama el equipo económico, el Banco Nación, y siempre dijiste que tus opiniones son personales, digamos, no representan el equipo económico. Tuviste que hacer una aclaración, no sé si fue la semana pasada, cuando hablaste de que había que pagar por ahí planes sociales y demás con una cuasimoneda y demás. ¿Querés explicar eso brevemente? Yo comenté, hice un análisis y dije no estaba de acuerdo, pero no sé si querés comentarlo. No, simplemente que cada vez que hablo en nombre de la fuerza política que represento dentro del Frente de Todos, que es uno de los 15 partidos que lo integra, que es Unidad Popular, que es una fuerza política nacional, y no involucro en esto al cargo del Banco Nación y demás, que el banco tiene un vocero orgánico y un presidente concreto. Más allá de esto, sobre el tema de la moneda no convertible que mencioné en uno de los reportajes que me hicieron, fue una de las tantas variantes que dije que había que considerar a la hora de pensar en cómo financiar una expansión del consumo y una expansión del gasto en política social, de manera de recuperar en parte la capacidad de emitir en un contexto de capacidad ociosa, superando los límites que nos ponen, por un lado, los niveles de concentración de los mercados y la internacionalización de los capitales. Lo que está la discusión de una moneda distinta, que desde mi punto de vista no sería una cuasimoneda, sino que tendría que tener toda la potencia de una moneda, tiene que ver con reconstruir la soberanía monetaria en la Argentina. En lugar de decir, no podemos emitir porque los mercados oligopólicos adelantan precios y porque los capitales transnacionalizados dolarizan ganancias, lo que hay que discutir es cómo se refuerza el control sobre el sistema de precios, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, y cómo se refuerza el control cambiario. Y en ese marco puse el ejemplo de una moneda que no fuera convertible, aunque tuviera convertible obviamente para atesoramiento, aunque tuviera todas las otras funciones que podría tener. Es un proceso, nunca dije que esto debiera aplicarse ya. Sí. Hay muchas cosas antes que hacer y de hecho, objetivamente, para recomponer los ingresos hoy en la Argentina, basta con la subejecución presupuestaria, el sobreajuste fiscal que se ha hecho, en mi opinión, absolutamente inentendible en el marco del deterioro social existente y que revela el haber subestimado las condiciones de vida del pueblo argentino, que es lo que efectivamente ha terminado golpeando al gobierno en el marco de las elecciones. Bueno, a ver, Claudio, quiero ir a ese punto y un poquito cómo se sigue para adelante. A ver, los dos coincidimos en un diagnóstico. Yo venía diciendo acá un poco en solitario, planteando que efectivamente había un ajuste fiscal muy fuerte, con una licuación muy grande de ingresos reales de jubilados, planes sociales, salarios públicos y demás. Digo medio en solitario porque el gobierno venía con el discurso de que eso no era así
y todo el Frente de Todos se encaminaba, por lo menos públicamente, detrás de ese discurso del gobierno. De hecho, tuve una discusión acá con Guzmán el jueves antes de la elección respecto a ese punto. Bueno, hay que decirlo que vos sí lo resaltabas durante buena parte de este año, pero ahí tenemos una diferencia respecto a por qué Guzmán hizo esto, digamos. Yo creo que obviamente hay que considerar la situación terrible de distintos sectores sociales que a duras penas llegan a fin de mes o ni siquiera, pero también creo que hay un riesgo muy grande del otro lado, que es que vos trates de ayudar expandiendo más el gasto fiscal, la emisión monetaria, y que te comas otra devaluación, otra crisis cambiaria que acelere la inflación y que licúe aún más lo que vos tratás de alguna manera de recomponer. Por eso digo que ahí hay tres cosas que entender. Uno, me parece que los controles cambiarios y de precios hoy vigentes están por debajo de lo necesario. Y segundo, hay que entender también que si nosotros vamos a levantar el consumo de quienes están peor en la Argentina, hay que entender que ese consumo no tiene un elevado nivel de demanda de divisas, más bien no tiene ninguno. El tema de alimentos, vivienda, energía, indumentaria, no tiene problemas de consumo de divisas. Por lo tanto, no es un consumo que nos vaya a complicar en términos de, digamos, una cuestión de consumirnos las reservas. Lo que sí hay como problema allí es que esos mercados están gobernados por monopolios que en realidad dolarizan precios y dolarizan ganancias. Por lo tanto, lo que se impone ahí es una regulación mucho más firme sobre esos capitales, no el tema de dejar colgada a la gente en situaciones de deterioro como las que en todo caso nos encontramos. No hay viabilidad institucional y política de la Argentina sin por lo menos una estrategia de redistribución del ingreso, ni hay tampoco posibilidad de ampliar la escala del mercado interno en nuestro país si no se pone en marcha alguna estrategia de distribución del ingreso. Y la verdad que los sectores populares que hoy están postergados no impactan sobre los sectores de déficit en materia industrial en términos de divisas, que son la electrónica, que puede ser el caso automotriz y demás. Vivienda, alimentos e indumentaria lo producimos en la Argentina con producción argentina. Lo que hay que hacer es regular esos capitales y esos mercados. Claudio, a ver, no me quiero detener en este punto, ¿no? Yo cuando planteo que los riesgos están, es no porque crea que esa emisión monetaria o esa demanda adicional en el corto plazo se te vaya al dólar, ya sea porque el jubilado le sobró un manguito y fue a comprar unos dólares, o porque están comprando bienes de consumo durable que son intensivos en dólares y eso te desequilibra por ese lado. Yo cuando planteo los riesgos que hay es porque acá hay una gran cantidad de pesos depositados en el sistema financiero a plazo fijo y de vencimiento de deuda en pesos, 1 billón de pesos en los próximos 3 meses, que con solo el 10 o el 20% de eso que no se renueve, tenés una presión sobre el mercado cambiario enorme que te desequilibra todo. Que es un poco lo que en su momento trató de explicar el ministro de Economía de por qué estaba en el sendero de ajuste fiscal o de reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Pero me parece que ese es el margen que hoy tiene muy cerrado el gobierno y los riesgos que tiene por delante. Bueno, pero ese es otro tema que me parece que también merece ser discutido, que no tiene que ver con el problema de financiar una política social más efectiva que en todo caso recomponga la situación de ingresos. Tiene que ver con los problemas que plantea pensar que si yo modifico el endeudamiento en divisas por endeudamiento en pesos, esto no me transforma en un rehén del establishment dominante. Esa situación que vos planteás ya existe, aunque no emita. Y ese problema ya lo tiene planteado Guzmán y sobre todo en el marco del contexto electoral lo que le están demandando cada vez que va a financiarse es menor plazo y más tasa. Consecuentemente, el problema ya lo tiene planteado. Sí, claro, claro. Pero bueno, y de lo acotada que está la política económica. Esa es otra discusión que me parece legítimo darla y implica debatir qué hacemos con las divisas en la Argentina. Y hay toda una discusión sobre
¿Por qué no podemos tener más control sobre la oferta de divisas y sobre el modo en que salen los dólares en nuestro país? Ahí hay un tema vinculado al tema del comercio exterior, al tema del manejo de lo que sale por importación. Claudio, ahora uno tiene la impresión de que hoy estás con cepo por todos lados. Hoy hay mucho más cepo de lo que tenía Cristina, pero también porque hay menos reservas en el Banco Central de lo que tenía Cristina sus 2 últimos años de gobierno. Por eso yo siempre digo, ojo que los márgenes de maniobra que tenía Cristina en los 2 últimos años de gobierno, que estaban medidos por las reservas que tenía el Banco Central, eran mucho mayores de lo que hay hoy. Por eso Cristina en 2015 tenía un cepo de $2.000 por persona. Imagínate si hoy tuviéramos un cepo para atesorar de $2.000 por persona. Y eso es lo que le permitía que la brecha cambiaria no se disparara más del 50%, porque mucha gente iba, compraba los dólares en el oficial, después lo vendía en el paralelo. Hoy tenés cepos mucho más estrictos porque tenés mucho menos dólares y tenés mucho más peso dando vuelta entre la deuda en pesos, los depósitos en pesos. No sé, estás un poquito atado de manos respecto a qué haces. Estoy de acuerdo con vos respecto a esas condiciones. Lo que pasa es que lo que hay que discutir es por qué razón el año pasado tuvimos un saldo en cuenta corriente de 12.500 millones de dólares. Y no acumulaste reservas. Las reservas que quedaron fueron las que fueron. Ahí hay un problema de control sobre la oferta y sobre la salida de divisas, que claramente hay que darlo, y hay también una discusión respecto a cómo nosotros intervenimos sobre los mercados financieros paralelos legales, porque ciertamente se consumen muchas divisas, alrededor de 1.000 millones de dólares por mes, simplemente para mantener la brecha. Y esto no tiene ningún tipo de efecto, digamos, sobre la cuestión productiva. Mirá, lo voy a analizar mañana, te tenía preparados los números y demás, pero desde el 26 de agosto, hace menos de un mes, el Banco Central lleva vendidos 1.250 millones de dólares entre lo que vendió en el dólar oficial, en el MULC, y lo que vendió en el contado con liquidación, es decir, para que no se vaya arriba de los 170 pesos. Yo creo que es algo, bueno, obviamente es insostenible, no podés estar vendiendo semejante cantidad de dólares cuando tenés 5.000 millones de dólares en las reservas. En el tiempo tenés que salir rápidamente de eso, pero la diferencia que tenemos es cómo salir de esa dinámica. Esa es la diferencia que tenemos. Vos decís, tendrían que tener más control. Lo que pasa es que con más controles tendrían un dólar alternativo más alto y eso te fija muchos precios de la economía, las expectativas de crisis y demás. Pero hay que pensar, digamos, a ver, me parece que hay que tomar en cuenta que el retiro del Estado de las diferentes funciones que tienen que ver con el comercio exterior en la Argentina hace que hoy nosotros estemos perdiendo aproximadamente el 20% de las divisas de exportación por las maniobras de triangulación que se hacen en el comercio exterior de granos, nada más, entre Paraguay, Argentina y Uruguay. Y la verdad que esta discusión, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos junta de granos, el transporte ferrocarril que llegaba a puertos ya no es más del Estado, porque los puertos son privados, porque no tenemos flota. Hay todo un conjunto de cosas que hay que discutir para que vos tengas algo que ver con lo que pasa, porque si no, no tenés regulación sobre nada. Claudio, si no se estrategia, mejorar esos controles, difícilmente puedas abrir un espacio para lo que es esencial, que es distribuir el ingreso en la Argentina. Sí, vamos a seguir, es muy interesante esta discusión, vamos a seguirla en otro momento. Te pido que bajes un poquito la cámara, así te puedo, ahí te puedo ver mejor. Es interesante esa discusión. Yo creo que lo que te está pasando, que efectivamente tenés problema de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, yo creo que es consecuencia del cepo que tenés, que es un problema enorme, digamos, que es consecuencia del cepo y de los dólares alternativos que te genera el cepo. Que haya un dólar 80% más caro en blanco alternativo del dólar oficial. Entonces eso te genera todo tipo de distorsiones. Pero si tuvieras el cepo tendrías un problema de atesoramiento y eso también lo sabemos. Bueno, claro, si no generás confianza, efectivamente. Sí. Si no generás una perspectiva de confianza y yo creo que es el principal desafío hacia adelante. Los 200.000 millones de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema, en la Argentina, cómo vuelven para generar un financiamiento de los propios argentinos a cualquier proceso de recuperación económica. Te hago una última respecto a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque Cristina sale la semana pasada con esa carta, bueno, el audio de Vallejo, todo lo que ocurrió, y muestra una impugnación muy fuerte como estás haciendo vos respecto al ajuste fiscal innecesario y demás. ¿Cómo crees que sigue para adelante? ¿Vos crees que se ha acordado dentro del gobierno
porque Guzmán sigue en su cargo, la negociación con el fondo sigue en marcha. Guzmán envió la semana pasada un proyecto de presupuesto 2022 que va totalmente en línea con lo que venía negociando con el fondo, donde hay un ajuste fiscal de reducción del déficit mayor y de la emisión monetaria mayor. En un año, el año que viene, que no vas a tener los ingresos extraordinarios de la soja de este año o del impuesto a los altos patrimonios. Es decir, está planteando Guzmán que el camino es un poco el que viene recorriendo, no otro. ¿Vos crees que ahora se llegó con el nuevo gabinete a un acuerdo, que ese es el rumbo económico, o todavía el rumbo económico está en discusión dentro del gobierno? Mirá, yo creo que obviamente está en discusión, creo que los resultados electorales no condicen con el presupuesto presentado, y creo que la subejecución presupuestaria indica que hay fondos que podrían servir para empezar a recomponer ingresos hoy en la Argentina, manteniendo la pauta que incluso el propio ministro había establecido para el año 2021. Me parece que en este sentido esto sigue abierto en debate y creo que todo el mundo sabe que la elección de noviembre tiene que ser mejor que la que acaba de pasar. De lo contrario, la situación para todos nosotros se complica mucho y la perspectiva de la Argentina también. Claudio Lozano, gracias, muy amable como siempre, muy interesante. No, gracias por llamarme. Ahí estaba el director del Banco Nación, Claudio Lozano, planteando su posición respecto a esta discusión que hay dentro del gobierno respecto al rumbo de la política económica. Está Diego Nicolás en la calle, que sigue muy movida. Diego. Sí, Maxi, vos sabés que los distintos manifestantes que conforman las organizaciones sociales y que llegaron a la Plaza de Mayo se han dividido en dos partes. Una ha decidido avanzar por la avenida Leandro Alem rumbo a la zona del Ministerio de Trabajo. Y la otra parte ha decidido permanecer sobre la Plaza de Mayo. En estos momentos están haciendo un acto en la parte de la Plaza de Mayo que está como entre la Pirámide y el Cabildo. Han dejado libre la parte más cercana a la Casa Rosada. Así que allí están con los distintos carteles. Ahora predominan más los carteles del Polo Obrero, del MST, mientras que, decíamos, otro grupo ha avanzado por la avenida Leandro Alem hacia la N650, al Ministerio de Trabajo, lugar en donde, bueno, obviamente que están reclamando por el salario mínimo que impacta de manera directa sobre los distintos planes sociales que estas organizaciones reciben. Así que ese es el panorama a esta hora, Maxi, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bien, Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. El salario mínimo se está ajustando, se va a ajustar. ¿Cuánto es el aumento? Y será, a las 3 de la tarde hay reunión, la idea es aumentarlo entre 10 a 15%, actualmente están 29.000 pesos, es llevarlo por arriba de los 32.000, esa es la idea. Entonces, ¿Un aumento nada más del 20%? No, hasta ahora se aumentó 35%. Más el 10, más el 20%. 15%, más el 10 o 15% que... Sería adicional. Lo que pasa es que, claro, todos estos planes sociales se ajustan. Claro. Hay 800.000, casi 1 millón de planes sociales que se ajustan directamente con el salario mínimo. Vamos a la tanda, pero antes, ¿sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Tanda y ya volvemos. Bueno, sigue movida la calle. Veamos el tema de los contagios y por qué el gobierno aprovecha la baja de contagios para acelerar las aperturas, ¿no? Obviamente muy urgido por la emergencia electoral. Dentro de esas aperturas también con rezago, Kicillof sale, Carlos, con el tema de tratar de recuperar algo de las clases que se perdieron en la provincia de Buenos Aires en el último año. Así es, Maxi, ya es inminente, ¿no? Que a partir de, no sé si la próxima semana o la otra, pero es inminente, comienzan las clases rotativas en la provincia de Buenos Aires. Atención, los días sábados, esto va a ser así hasta el 20 de diciembre, lo acaba de anunciar Axel Kicillof, y después retomarían las clases para no perder días, dicen en la provincia, el 1 de febrero
del 2022. Inminente entonces la apertura de aulas los sábados. Sí, pero creo que es solo para los alumnos que están más rezagados, o que tienen que han quedado rezagados. Están con toda una movida también para tratar de ver toda la deserción escolar adicional que ha ido. Han salido a decir que van a ir con los intendentes a buscar casa por casa. Ha habido una catástrofe desde el punto de vista, sin duda, educativo. Sí, también. Y también la provincia siente que se quedó atrás respecto a las aperturas que había dispuesto, por esto del tema del apoyo escolar y a contraturno el apoyo escolar y demás. Tengo entendido que desde abril o desde mayo ya estaba en la ciudad de Buenos Aires en marcha. Sí. Entonces están viendo porque obviamente parte de la paliza electoral tiene que ver con el impacto grande que ha tenido el tema de restricción de clases en todo el país, pero en particular en la provincia de Buenos Aires. Sí, también tiene que ver con los aforos, porque muchos colegios no tienen la estructura edilicia como para recibir a todos los chicos. Entonces, al incorporar un día más, al incorporar los sábados, podrían tener un mayor volumen de espacio para la presencialidad. Busquemos las placas, a ver las placas que envié hoy, a ver si podemos tener las placas que envié hoy del tema de vacunas, de contagios y demás, en el orden que las envía, así las puedo explicar bien, pues si no vamos a hacer un enchastro, como decía. ¿Quién decía enchastro, te acordás? Está mal dicho. No me acuerdo, sí, pero no sé quién decía enchastro, digamos, públicamente. En el orden que envié, todas las placas que envié en el orden de consumo y demás. Bueno, tenés un datito en este momento. Claro, así como Mansur está reunido, sigue reunido con Guzmán, hoy se va a conocer precisamente el nuevo salario mínimo, me lo acaban de comentar ahí desde Casa Rosada. El otro dato tiene que ver con lo que ocurrirá con la carne y con los ganaderos, con la gente del campo, porque allí Julián Domínguez, así como Mansur de la jefatura de gabinete, está relanzando justamente, en este caso, la jefatura. Desde Agricultura, Domínguez también se quiere mostrar muy activo y ya pautó para la semana que viene un encuentro con los ganaderos, con la gente del campo, para ver de alguna manera si llegan a algún tipo de acuerdo para flexibilizar una vez más la apertura de exportaciones. Digamos, van a poner como condición de que se mantenga una baja gradual, aunque sea de los precios de los cortes populares. Ahí trajimos justamente unos datos de cómo en agosto habían bajado los precios populares hasta 1,5%, pero claro, cuando uno mira los últimos 12 meses, la carne se encareció, cortes populares 80%. Entonces lo que quiere Domínguez ahí desde Agricultura es negociar con la gente del campo, bueno, a ver si se puede reabrir algo más, si se puede abrir algo más las exportaciones. Hasta ahora existe este cupo del 50%, pero a condición de que siga bajando gradualmente, aunque sea, el precio de los cortes populares. Ahí está puesta la atención. Vos sabés, Maxi, que agregando a lo que dice Claudio, el domingo levantó el teléfono y los llamó el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a los 4 presidentes de la comisión de enlace. ¿Qué les dijo ahí? Les pidió unos días para ordenarse y les dijo que iba a hacer una especie de comisión con técnicos de las 4 entidades y técnicos del Ministerio de Agricultura para ver qué solución le podían encontrar a este tema del cierre de la exportación de carne. En el campo dicen que hasta ahora los viene entreteniendo y tienen poca expectativa respecto a lo que pueda suceder, porque entienden que la decisión la termina tomando Cristina Fernández de Kirchner, lo cual quedó explícito en el WhatsApp donde se equivoca Jorge Solmi, el secretario de Agricultura, y le pide a un importante funcionario que intervenga a Máximo Kirchner para justamente no seguir con el cierre de las exportaciones de carne. Otros dicen que el cierre de exportaciones de carne les costó muchos votos en provincias claves como La Pampa. Recordemos que La Pampa elige también senadores, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, provincias muy ganaderas donde hubo votos de la ruralidad que se le fueron al frente de todos por esta medida. ¿Cómo está el dólar en este momento? 184 el paralelo, 174 el contado con liqui. Es un mercado un poco más tranquilo que el que veíamos ayer, por lo menos en lo que refiere no solo al precio del dólar, sino a las acciones y los bonos. Las acciones están subiendo 1,6% en promedio, los bonos están prácticamente neutros, pero por una cuestión internacional. ¿Se acuerdan que ayer los mercados internacionales habían tenido caídas muy fuertes por lo que sucedía, por lo que estaba sucediendo con una inmobiliaria, con una constructora inmobiliaria, un gigante inmobiliario en China? Bueno, hoy no está ese factor, los mercados afuera están más tranquilos.
acá también, pero estamos muy atentos a lo que ocurra con el Banco Central y sus ventas prácticamente diarias, cotidianas. Ayer fueron 90 millones de dólares, hasta este mediodía había intervenido nuevamente justamente, pero bueno, hay que ver el saldo final del día, si es vendedor o si termina, aunque sea neutro, digamos, en este objetivo que tiene el gobierno de cuidar las reservas, pero no lo está logrando, por lo menos en los últimos días. Bueno, lo comento de acá. Con primera dosis está el 64,2% de la población. 64,2% de la población con primera dosis y segunda dosis 44,1% de la población. Esos son los datos de vacunación en este momento. Todavía faltan vacunar con segundas dosis para cubrir el 85%. Mayores de 18 años, unos 8.700.000 personas que están esperando la segunda dosis, tienen la primera y falta la segunda dosis. Y en los grupos de riesgo está bastante cubierto, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos. Veamos si podemos enganchar a Adrián Saque en Estados Unidos, así podemos meter el tema de la vacuna de Pfizer y demás. Estos son los datos que les decía. Y hay muchas vacunas ahora. Ahora no hay excusas, ¿no? Incluso ha bajado un poco el ritmo de vacunación después de la elección. Habría que volver a acelerarlo. Ya se recibieron casi 62 millones de vacunas en la Argentina. Se distribuyeron 53,4 millones. Y se han aplicado poco más de 49 millones. 29 millones de la primera dosis, 20 millones de la segunda dosis. Por eso la población está en un 64% cubierta con primera dosis y un 44,1% con segunda dosis. Es evidente que si aceleran el ritmo, a fines de septiembre, a más tardar primera semana de octubre, se puede llegar al 50% con las dos dosis. Y lo que les decía, la placa siguiente, a ver si avanzamos con la placa siguiente. No, bueno, lo vemos después. ¿Está Adrián Sack? No está. Mañana, Sí, Maxi, contame. llegan, según el Ministerio de Salud, 160.290 dosis de Pfizer, que se suman a las que llegaron ayer. De Sinopharm, ayer llegaron 1.338.000 y el Ministerio acaba de anunciar que mañana llegan 160.290 dosis de Pfizer. Dato oficial. Claro, lo que decía es que mayores de 50 años faltan 600.000 personas cubrir con segundas dosis. Mayores de 60, 530.000 personas. Y después, bueno, faltan muchas segundas dosis entre 18 a 29 años, 3,5 millones de personas, 30 a 39, 2.100.000 personas y 40 a 49, 1.700.000 personas. Lo que sí es cierto es que los datos de positividad están bajísimos. En Ciudad de Buenos Aires, 2% la positividad en los últimos 7 días, positividad promedio, y está abajo de los 200 casos diarios la Ciudad de Buenos Aires. Realmente estás en un piso total de contagios. Lo mismo, ojo, en provincia de Buenos Aires, que estás con una positividad también bajísima. En provincia de Buenos Aires estás con 4% de positividad, 4% en provincia de Buenos Aires. Y en total país también con 4% de positividad. Es decir, muy pero muy bajo. Y eso es lo que le permite al gobierno, bueno, aprovechar un poco el impulso y aplicar esta fórmula que decía apertura total para tratar de levantar un poquito la paliza electoral de las PASO. Bueno, quedaba por ver lo que estaba pasando en el mercado bursátil, no solamente con el dólar. Suba del índice Merval en este momento 1,6%, los bonos están neutros y reiteramos, el dólar paralelo está a 184 pesos y el contado con liqui, acá sí está interviniendo otra vez el Banco Central, estaba en 175, actualmente en 173.
Ayer habían vendido 18 millones de dólares, están interviniendo todos los días. Todos los días. Todos los días en ese mercado para que la brecha justamente no se escape. Vamos al móvil, ahí está Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Bien, estamos aquí en el Teatro NH, en pleno centro porteño, aquí muy cerca de la Plaza de Mayo. Un contraste, ¿no? Aquí, por un lado, todas las organizaciones de izquierda en Plaza de Mayo y aquí, a pocos metros, está la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde se van a juntar tanto diputados, senadores y los principales referentes de la coalición para analizar todo lo que tiene que ver con el resultado de las elecciones y cuáles van a ser los pasos a seguir a futuro para las elecciones de noviembre. Allí vas a ver que en la mesa principal, Maxi, está dispuesto los carteles principales. En minutos van a ser los oradores Alfredo Cornejo por la Unión Cívica Radical, Patricia Bullrich por el PRO y Maxi Ferraro por la coalición cívica, sí, que va a estar aquí, van a ser los oradores. Y después sí van a estar todos los referentes de las distintas provincias y el primero y segundo diputado, sí, por cada jurisdicción, que van a estar también en esta reunión. Bien, Leo, gracias. ¿Tenés algún datito ahí de la reunión esta, de lo que quieren hacer? No, por ahora hacer la plancha, ¿no? Porque están comiendo pochoclos, me decía un importante funcionario. Con estas palabras, Maxi, estoy comiendo pochoclo y viendo lo que pasa en la vereda de enfrente, hacer la plancha y llegar con esta performance a la elección de noviembre. No se esperan grandes cambios en la estrategia electoral de Juntos por el Cambio de cara a los resultados que tuvieron, que incluso los sorprendieron a ellos mismos. Vos sabés que un ex ministro de Mauricio Macri me mandó un WhatsApp a las 7 de la tarde con datos de la provincia de Buenos Aires, donde decía que perdían por 5 puntos. Es decir, Juntos por el Cambio también se sorprendió por el resultado de las PASO. Está Andrés Cotton, el doctor Andrés Cotton de Estados Unidos. Gracias, doctor, por atendernos. Brevemente, estamos sobre el final del programa. Doctor, este tema de la vacuna para chicos de 5 a 11 años, la vacuna de Pfizer, ¿esto ya está aprobado en Estados Unidos? No, eso fue una presentación que hizo Pfizer precisamente, pero bueno, se calcula, queremos ver desde la Academia Americana de Pediatría todos los estudios y cómo fueron, pero se calcula que se va a aprobar para fin de octubre aproximadamente. Es decir, hasta ahora están en Estados Unidos vacunando chicos a partir de 12 años. De 12 años para arriba, como siempre, todo eso no ha cambiado, ha incrementado bastante la tasa de vacunación en esa franja etaria, pero bueno, todavía estamos esperando de ver los datos que presentó Pfizer y que se apruebe por la FDA, ¿no? ¿Qué hacen con los chicos menores de 12 años con comorbilidades, digamos, con riesgos, porque tienen patologías cardíacas, qué sé yo, no sé, diabetes, o afecciones pulmonares y demás? En esos casos tampoco todavía está recomendada la vacuna, no hay ninguna vacuna. No, porque, Maxi, el problema con la vacuna es que es diferente la dosis que se usa de 12 para arriba. 30 microgramos es lo que se usa para la dosis de los adultos y los chicos mayores de 12, y esta vacuna son 10 microgramos. O sea que como las dosis no son la misma, no se pueden utilizar la dosis de adultos, o sea, las vacunas que tenemos para adultos, para los niños. Bien. Doctor, y finalmente, ¿cómo está la situación ahora en Miami? No, ahora estamos mejor. Yo estoy ahora de guardia, estoy en el hospital. Tenemos menos casos, a pesar de que en todos los Estados Unidos, en los chicos, la semana pasada, en una semana tuvimos 250.000 casos. Esta semana está un poco mejor. Los casos siguen siendo en niños, siempre hablando, leve a moderado. Y tenemos más chicos internados, pero como dijimos la otra vez que hablamos, es porque hay más casos, nada más. Pero no hay ninguna data o ningún dato específico que diga que la variante Delta es más grave en niños que lo que teníamos anteriormente. Bien. Doctor, gracias, muy amable. Ahí estaba el doctor Andrés Cotton desde Estados Unidos, desde Miami. Nos estamos yendo, ya está llegando Marcela, no, porque está aislada. Le mandamos un beso grande desde acá a Marce Pagano, que tengo entendido que está bien, me comuniqué con ella, así que un beso grande desde acá. Y se quedan, ¿está Mariano? ¿Alguien sabe acá en A24? Está Vilouta, está Paulo, está Paulo. Bueno, se quedan con... No, si no llamaba, preguntaba en otro canal por ahí.
Está Paulo Vilouta. Se quedan con él, con la tarde de